Escuchemos ahora el mensaje del señor senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República. Buenos días a todas, a todos. Yo saludo a todos ustedes, a todos quienes acudieron a este evento tan importante, al Presidium, todas las personalidades, senadoras, senadores, representantes de organismos públicos relacionados con la transparencia y el acceso a la información y representantes de la sociedad civil en estos temas. No voy a dar tantos nombres porque si omito uno, faltaré a una cortesía y omitiré la regla del Partido Revolucionario Institucional que decía: no importa lo que digas, lo importante es que no dejes de mencionar a nadie. No, con mucho respeto. Bueno, yo primero decirles que en el Senado de la República tenemos para esta legislatura una vocación por la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la austeridad. Así nos hemos comprometido y es uno de los dos ejes que queremos desarrollar para este año legislativo. No es un comité, es una comisión de legisladores de los grupos parlamentarios que está construyendo una propuesta sobre transparencia, sobre acceso a la información pública, que tiene el encargo de la mesa directiva para entrevistarse con el IFAI, para que les haga recomendaciones el IFAI al Senado de la República, con la Auditoría Superior de la Federación, para que también la auditoría le haga recomendaciones al Senado y que formemos en unas semanas un acuerdo público de transparencia. Ese es un asunto que está caminando para hacerlo un anuncio pronto. También el tema de la austeridad. Queremos hacer que se gaste lo necesario en lo necesario, no que no se gaste. Gastar lo necesario en lo necesario. Es un órgano del Estado mexicano que desarrolla actividades no solamente en nuestro territorio nacional, en el desempeño de las facultades constitucionales, de legislar, de debatir, de promover políticas públicas, de un conjunto de cosas, que desarrolla actividades y que necesita gastar, pero gastar lo necesario en lo necesario. Así es que pronto habrá anuncios y con eso expresamos nuestra vocación sobre estos temas. Otro eje rector tiene que ser la eficiencia y la eficacia. Vamos a crear todo un sistema de trabajo desde la mesa directiva para dinamizar la producción legislativa en este año. No porque en los años anteriores no lo haya sido. Importantísimo lo que desarrolló el Congreso el año pasado y el primero de esta legislatura. Pero tenemos que dinamizar el trabajo que hay en las comisiones, en el Pleno, mediante la armonización de lo que realizan los órganos del Senado de la República. Esto lo quiero decir a manera de anuncio, porque ya lo he repetido, pero estamos en ese proceso. Y quiero hacer algunas reflexiones. Efectivamente, en el año 2001 no existía legislación alguna sobre acceso a la información pública gubernamental, sobre transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Fue la legislatura 58 la que provocó la primera legislación. Y era un asunto que veían con cuántos años de retraso llegaba a México, con 200 años. En Inglaterra y en Estados Unidos se había legislado hace 200 años el tema de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental. En Sudamérica ya estaba legislado hacía 2 décadas y en Centroamérica ya había legislación al respecto. Y en México no había nada sobre ese asunto. Razones, las razones de un ejercicio del poder que requería transformarse. Así debo decirlo sin ánimo de una crítica profunda.
un poder que requería transformarse para poder abrirse a la sociedad. Esa es la opinión que se fue construyendo sobre el ejercicio del poder en todas sus formas, sobre el ejercicio de gobierno en todas sus formas. Así la sociedad fue construyendo una opinión no constructiva sobre el ejercicio de la autoridad. La transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública genera una mejor relación entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y su pueblo. Genera. ¿Qué ocurrió en el 2001 y 2002? Se generó la primera ley. Pero ¿qué pasó después de 10 años? Se deformó. Se deformó el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Se deformó el órgano encargado de garantizar estos derechos ciudadanos. Lo que estamos haciendo hoy es poniendo en la nueva generación de derechos el derecho de la sociedad para poder acceder a esta información pública. Hoy el IFAI ya es un órgano constitucional autónomo. Ya hay una reforma que así lo construyó y de mucha avanzada. Falta que construyamos, legisladores y sociedad civil, la ley secundaria. Ya hay un proceso de construcción. Ya hay un proceso de construcción. En el año 2002, el IFAI solo llegó a ser un órgano descentralizado no sectorizado. No se permitió que se llegara a la autonomía plena. Diría yo que no estaba en condiciones el ejercicio del poder para ceder tanto. El principio de máxima publicidad siempre ha sido muy relativo dependiendo del momento político que se vive. Cuando debe ser, yo siempre he dicho que la transparencia es como la fidelidad. No se puede ser medianamente fiel, o ses o no ses. Así es el asunto de la transparencia. Después, en ese momento, no había una ley de protección de datos personales. El sistema de archivos. ¿Dónde estaba el sistema de archivos en toda la información acumulada en los órganos públicos federales? Porque es una ley federal. ¿Dónde estaba? No había forma de poder entregar la información. Las unidades enlace y todo lo que ustedes conocen era un asunto en ciernes. Se estaba construyendo todo este proceso y seguimos construyendo. Ya hay una ley de archivos, ya hay una ley de protección de datos personales, ya hay un conjunto de instrumentos legales para hacer posible un verdadero acceso a la información pública gubernamental. En las entidades federativas, fíjense nada más, esos enclaves de oscuridad, de autoritarismo, de vocación de ejercicio absoluto del poder, donde los órganos encargados de garantizar el acceso a la información pública no son precisamente integrados con personas autónomas e independientes, como hoy yo sí creo que lo es las gentes que están integrando, hombres y mujeres, el IFAI. En las entidades federativas hay mucho que hacer. ¿Se imaginan al municipio, el que ustedes tengan en mente, que tenga un sistema de archivos que sea aplicado para la información que ellos tienen? ¿Creen ustedes que todos los actos de autoridad van a tener constancia por escrito para después ser objeto de información? Hay que irnos para allá también. La sociedad, las organizaciones de la sociedad civil tienen que irse allá. Ahí están los verdaderos enclaves de opacidad. Ahí no hay información. No hace mucho, en los cambios de administración, toda la información se perdía. Pero en el caso del Congreso, hay que hacer pública la información que cada senador genera, la que genera con sus equipos, porque están pidiendo información de comisiones, que ya hay una obligación. Recuerden que hay un acuerdo para aplicar la ley de acceso a la información desde el 2003,
para el Congreso, donde están todos los requisitos. Sí pueden las gentes acceder a la información que hay en comisiones. Sí puede la gente acceder al sentido de las votaciones. Sí puede acceder a todas las iniciativas. Sí puede acceder a todos los dictámenes. Sí puede acceder a todo el dinero que se gasta en las cámaras y en sus órganos. Sí pueden acceder. Todos los días se contestan solicitudes de información y todos los días se satisface la información que se requiere. ¿Se ha deformado? Sí. ¿Saben quién ejerce el derecho a la información? Los profesionales de la información, no los ciudadanos. Los profesionales se han vuelto profesionales. Desde computadoras con nombres falsos se solicita la información. Así ocurre. Y toda se contesta, sin omisión, sin ir a verificar si es real el solicitante o no. Todo el tiempo se contesta. Se ha vuelto un derecho que está siendo utilizado por los profesionales de la información. ¿Malo? No, no es malo. Pero no ha llegado de verdad ese derecho, porque yo desde el principio lo califiqué como un derecho complejo, el de acceso a la información pública. ¿Quién lo iba a ejercer? Un profesional de la información. Hay que provocar la cultura de la transparencia y del ejercicio a la información pública gubernamental. Hay que provocarlo, hay que generar. Es muy fácil acceder desde una computadora, mediante mecanismos remotos, como le llamábamos en el 2002, se puede acceder a toda la información. ¿Qué tiene que hacer el Senado? Voy a hablar por el Senado. Una mejor página, porque la gente se queja de que no tiene acceso, y les digo, sí tienes acceso si lo solicitas por escrito. Pero es que no tenemos dónde consultar. Exactamente, entonces hay que mejorar la página. Mejorar la página para que a la vista de cualquiera se pueda consultar todo tipo de gasto de recursos públicos. Todo tipo. Nosotros en el Senado fuimos los que incluimos a los partidos políticos como sujetos obligados. ¿Cierto o falso? Sí, a los partidos políticos. Hubo resistencias para que así fuera. Por eso les digo que esta legislatura sí tiene vocación por este tema. Hay que comunicar mejor lo que hacemos en el Congreso mexicano. Sí es cierto que somos las cámaras, los legisladores, quien más desgaste tenemos en el ejercicio de nuestras funciones. A veces de manera justa, a veces de manera injusta. Sí es cierto que la sociedad debe ser muy exigente para con cualquier servidor público, como somos los legisladores, muy exigente. Pero asumimos esa posición desde que nos atrevemos a aspirar a un cargo de esta naturaleza. En la política, amigas, amigos, lo primero que se pone en riesgo es el nombre, el prestigio. Si se ataruga uno, el patrimonio, y si va uno más allá, hasta la familia. No es un paraíso en el que estemos nosotros viviendo, desempeñando una función, no, es de mucho trabajo y de mucha responsabilidad. Por eso, convencidos en el Senado, celebrando que México presidirá esta alianza, este plan de gobierno abierto en la Organización de las Naciones Unidas, acá en el Senado, a través del COGATI, de la mesa directiva del Senado de la República y desde luego de todos sus órganos, suscribiremos esta alianza por el Parlamento abierto en México. Muchas gracias.